Buenas noches con todos. El día de hoy tenía programado hacer una reunión, eh, contarles una experiencia sobre todo, ¿no? Una experiencia de los viajes que tenía, los viajes que, bueno, en principio me gusta mucho viajar, me gusta experimentar lo que es la carretera. Soy digamos que una persona asidua a los viajes, ¿no? Me gusta mucho el tema de hacer viajes y viajes manejando, porque como copiloto no soy muy bueno. Viajar en bus, peor. Viajando en bus soy terrible. O sea, viajar en bus para mí es una de las experiencias más horribles que puede haber. No tolero estar sentado en una silla o en un asiento, ¿no? de un carro, porque no me siento cómodo. Me aburro, me duele el cuerpo, me hostigo, no puedo ni siquiera descansar, no puedo dormir. Entonces, tener viajes cortos, digamos 2 horas, 3 horas, como que todavía los tolero, ¿no? Pero tener viajes de más tiempo, 6, 5, 6 horas, 12, 16 horas es un infierno. O sea, realmente lo paso muy mal cuando viajo. Inclusive una vez viajé de Tacna hacia Arequipa, que son más o menos 6 horas en bus. eh, Venía cansado, inclusive porque fue toda una travesía, que tenía que hacer un vuelo de Lima a Arequipa, pero por mal clima no se pudo. Me cancelaron el vuelo, es más, me regresaron casi del mismo aeropuerto intentando aterrizar. Me regresaron a Lima, entonces hicimos un cambio de pasaje para no irme a Arequipa, sino a Tacna. Y de Tacna vine en bus hacia Arequipa, ¿no? Un poco para cortar distancias porque yo tenía la urgencia de llegar ese día. Eh, y ese viaje, aún siendo 6 horas, aún estando de un día totalmente cansado, eh, no fue pues el mejor de los viajes, aún siendo corto, ¿no? No me sentí igual muy cómodo, pero imagínense entonces viajes más largos, ¿no? Los viajes más largos suelen ser muy pesados para mí cuando estoy sentado en calidad de pasajero. No soy muy bueno para eso, pero manejando es distinto, porque manejando sí puedo pasarme, y de hecho he hecho muchos viajes en los cuales me he pasado todo un día completo manejando. No tengo eh, esa incomodidad. O si la tengo, al menos la gestiono yo mismo y puedo liberarme, digamos, de esa carga, de ese momento, ¿no? Entonces, es así que en el año 2020, por diciembre del 2020, la primera vez que yo viajo manejando una gran distancia, porque, bueno, había hecho una distancia larga que era Lima-Arequipa, pero lo hice en el 2018, pero lo hice con tramos y me tomó como 4 días en llegar, porque lo hice con paseos. Entonces, al final, distancias muy largas no las había hecho. Esa era la primera vez que iba a hacer una distancia larga, de Arequipa hasta Puerto Maldonado. No conocía la ruta, le hablé a un amigo que son ruteros, que tienen su transporte pesado, y le dije, ¿no? ¿Y cómo se llega? ¿Cuáles son las rutas? Y me explicaba más o menos la ruta que era de ida, en qué lugares tenía que tener cuidado y todo para tener un viaje, digamos, sin contratiempos, ¿no? Entonces yo iba en una camioneta, en una 4x4, petrolera, de motor 2.8, un motor bastante fuerte, y tenía turbo intercooler. La camioneta, siendo petrolera, desarrollaba 170 kilómetros con facilidad. Entonces, en ese entonces me fui, sí, en esa camioneta, la travesía de ida totalmente nueva. Eran zonas, yo normalmente, los que conocen la ruta hacia Puerto Maldonado, hacia Madre de Dios, saben que hay dos rutas, ¿no? Se va de Arequipa, se va por Juliaca, le haces a Zángaro, Macusani, y te vas por esa ruta. O la otra es que agarras, digamos que la ruta hacia el Cusco, ¿no? La ruta hacia el Cusco, y por Cusco, por Urcos, entras y llegas también a Puerto Maldonado. Entonces son como dos rutas que pueden llegar. La más usada, y creo que la más corta, es la que se hace por Puno, por Azángaro, por esta zona. Entonces, bueno, es más, mi amigo me recomendó también esa ruta, ¿no? Y dije, bueno, la ruta, sigamos por ahí. Bueno, la ruta inicial fue sin contratiempos, fuimos conociendo cómo era la ruta. Bueno, sin contratiempos entre comillas, porque yo recuerdo que ni bien estábamos a la entrada de Juliaca. En la entrada de Juliaca hay una curva abierta, pero es una curva grande, digamos, una curva grande abierta. Y yo recuerdo que estaría yendo pues a unos 140 más o menos, ¿no? Por esta distancia.
por esta ruta y venía un tráiler, un carro, un camión pesado, ¿no? Por su carril, yo por el mío. ¿No? A priori yo lo veo que está viniendo y yo estoy yendo, no hay ningún problema. En eso que estamos haciendo la curva, un auto se le ocurre pasar en esa curva abierta. No sé si no se percató, no sé cuál fue su idea. Se le ocurre pasar totalmente decidido, me mira a mí como camioneta y ni siquiera se detuvo. Se lanzó con todo. Yo lo único que hice fue pegarme lo más que podía a los hitos del costado, a los parantes del costado, para no agarrarlo en sanguchito el auto, porque si entre yo, que era una camioneta más o menos pesada, el tráiler, el camión pesado de este costado, entre los dos, a este auto lo podíamos aplanar. Más, más que yo, el vehículo pesado, ¿no? Y él se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta y se abrió. Yo también me abrí y logramos que el auto pase por el medio. La verdad que en plena curva, ¿no? Digamos que fue el primer susto de este viaje, ¿no? Y solo empezando, ¿no? Entonces, felizmente yo pude agarrar el equilibrio y normal, sin rozar, sin nada, logramos pasar, ¿no? Negligencia del auto definitivamente, pero bueno, una experiencia ahí. Después de eso, la ruta de ida fue totalmente sin contratiempos, ganándome la maravilla de cómo era el hacer la ruta, de cómo iba, conocer los lugares, los paisajes, que para mí creo que es una de las razones por las cuales me gusta mucho viajar manejando, porque veo paisajes en el camino, rutas, me encantan mucho a veces las curvas, cuando están así en curvas abiertas, no, no curvas con cerros, ¿no? Las curvas abiertas me gusta porque puedo, digamos, someter al torque al carro, hacerle un freno de caja y ese tipo de cosas que digamos que para mí es un vacilón, ¿no? Entonces, y la ruta de ida fue así, maravillado porque primera vez estaba haciendo una ruta manejando hacia la selva y miraba pues cómo cambiaba radicalmente de pasar de 4.800 metros de altura a llegar a 130 metros sobre el nivel del mar, o sea, prácticamente al suelo, ¿no? Hacer esta altura, gran parte de esta bajada la haces en un cerro, digamos, un cerro enorme, en el cual es una especie de zigzag enorme que bajas una distancia pues abismal. Entonces, esto obviamente no puedes correr mucho en esta distancia, porque las demás las curvas son muy estrechas, pero el paisaje cómo va cambiando es espectacular, ¿no? Encuentras pequeñas cataratas ahí a la altura, ves cómo cae, cómo el río inclusive tiene una bajada bastante pronunciada que agarra fuerza y hace, y entiendo yo por qué es uno de los, por qué sale el proyecto Sangabán allá abajo, porque ese río pues tiene bastante fuerza por esta tremenda caída, ¿no? La tremenda caída bien pronunciada hace que esa agua tenga bastante fuerza y bastante caudal, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales hicieron bien ese proyecto hidroeléctrico ahí, ¿no? Entonces, el paisaje es muy, muy bonito, pasar de una zona de extrema sierra, de extremo frío, a una temperatura cálida tropical. Y lo haces en menos de 2 horas, pasaste de 4.800 a 500 metros sobre el nivel del mar. O sea, esa distancia, esa altura, la haces en menos de 2 horas. En 2 horas, en 2 horas estás en esa altura. Y en 2 horas ya sientes el cambio de clima tropical, el calor, ya sientes eso, y vas a hacer curvas y entras a ceja de selva y tienes unas 4 a 5 horas de ceja de selva donde entre ceja de selva y selva, donde va convirtiéndose totalmente la flora de lo que eran arbustos de sierra a arbustos, a plantas ya de selva, ¿no? Más tropicales. Entonces sientes eso, ves ese cambio y la vista es espectacular. Bueno, la ida, como les digo, fue maravillosa con los puentes y todo, es espectacular. Si alguna vez pueden hacer una ruta así, háganla, yo se las recomiendo muchísimo. Hacer esa ruta es espectacular. Claro, en auto nosotros lo hacemos pues en 12 horas, ¿no? El bus lo hace en 16 horas. Claro que el bus tiene ciertas limitaciones de velocidad, no puede pasar de 90, y etcétera, que hace que su trayecto sea un poco más largo. Nosotros en auto podemos ir a 120, ¿no? Sin exagerar, ¿no? 120 y podemos llegar tranquilamente en 12 horas. Ya los que son más fanáticos de la velocidad de repente lo harán en menos tiempo, ¿no? Se me ocurría de repente por ahí cómo sería hacer Caminos del Inca por esa ruta, ¿no? El Caminos del Inca por esa ruta debería ser una ruta espectacular. Ahora, no sé qué tantos accidentes habría, porque de hecho yo sí
y hacen la ruta, recuerdo mucho Arequipa-Lima en 5 horas y media, si no me equivoco, o sea, hacer lo que normalmente un bus le toma 17 horas, hacerlo en 5 horas y media, habla pues de una velocidad bastante fuerte, ¿no? Bastante alta. Entonces imagínense hacer esta ruta. En realidad, en kilómetros desde Arequipa hasta Puerto Maldonado es como una ruta de Arequipa a Ica. O sea, esa es más o menos la distancia. Son como 800 kilómetros más o menos. Entonces, perdóname, algo le pasó a Instagram, me parece. Algo le pasó a Instagram. Verifico aquí, no, todo está bien. Está bien aquí. Algo le pasó a Instagram. Bueno, ya lo veremos. Y entonces, eh, el hacer esa ruta, yo digo, Caminos del Inca sería pues maravilloso, ¿no? Sería fenomenal hacer una ruta Caminos del Inca hacia allá, porque tienes ese cambio tan radical de pasar de 2300 que es Arequipa, te subes a 4500, que es Mata, que es la parte más fría, digamos, de la cordillera oeste, después bajas, digamos, a 3500, 3800, y de ahí subes a 4800, que es la cordillera del oriente, y de ahí te bajas hasta los 130 metros, que ya estás en Puerto Maldonado, zona de selva. O sea, hacer esa ruta con esos vaivenes es espectacular. Pero bueno, en fin, fuimos haciendo la ruta de ida. La ruta de ida tuvo, digamos, digo, al margen de ese contratiempo de mejor corto esto, de repente con eso puede ser mejor. Ah, al margen de la ruta, digamos, que hicimos hacia... Ah, perdón, ahí estaba. El video se había cortado. Perdóname con Instagram, estoy teniendo algunos problemitas que estoy resolviendo en este momento. Vamos a resolverlos aquí. Creo que ya están. Creo que ya están. Permítame un ratito. Creo que ya está ahí. Instagram ya está restablecida. Listo. Instagram se restableció. Ya. Eh, bien, entonces la ruta de ida, como les digo, al margen de lo de Juliaca, pues no tuvo mayor problema. Todo fue, fue maravilloso, digamos, sin contratiempos. El retorno, como acuérdense que es la primera vez que estaba yendo. Ya, la primera vez de ida, genial. La primera vez de retorno, eh, tiene otros contratiempos y tiene otras situaciones. En el retorno, yo normal hice la ruta de retorno tranquilo. Es más, salí temprano, salí como a las 4 de la mañana, si no me equivoco. Salí a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. Me agarró una lluvia torrencial, camino a Ormazuco, más o menos, que es como a 2 horas de Puerto Maldonado, ya retornando. Una lluvia, nunca había visto una lluvia así, una lluvia enorme, bien fuerte, en el cual mis plumillas estaban a la máxima velocidad y aún así tenía problemas para ver. O sea, era bastante intensa la lluvia. Época también de lluvia, porque era diciembre, ¿no? Pero maravillado con ese tema, ¿no? Bueno, finalmente estoy subiendo, estoy haciendo toda la ruta de retorno, Macusán y todo. Estoy yéndome para Zángaro, porque cuando hice la ruta de ida, la hice entrando a Macusani como ciudad, ¿no? Pasé por el medio de la ciudad y salí. Me di cuenta que había un desvío. Entonces, cuando hice el retorno, hice el desvío. Agarré la ruta del desvío. O sea, como la, digamos, una avenida externa, ¿no? Externa a la ciudad. Como una de evitamiento, una avenida de evitamiento que tiene. Casi todas las ciudades tratan de hacer una vía de evitamiento, ¿no? Esta también tiene su vía de evitamiento para que no entres a la ciudad, sobre todo por los vehículos pesados, ¿no? No entras a la ciudad y lo bordeas. Bueno, el retorno lo hice así, bordeé, el retorno bordeé la ciudad. Volví a la ciudad, agarré el óvalo y retorné. Ya ahí ya había una variación entre lo que había ido y lo que estaba retornando. Ya no era lo mismo. Entonces igual, retorné y no sé en qué momento, en el retorno, me olvido de que ya había tomado el desvío y estaba pensando en tomar el desvío. Y dije, bueno, para asegurarme voy a poner mi GPS, que me lleve a Juliaca y listo. Entonces estoy mirando mi ruta normal y miro un desvío que decía Pucará a la derecha y decía Calapuja a la izquierda.
algo así, correcto. Decía Pucará a la derecha y Calapuca a la izquierda. Y dije, pero ninguna de las dos dice Juliaca, ¿no? Primera vez que estaba retornando. Ninguna de las dos dice Juliaca. ¿Cuál será? Dije, ¿no? Mientras estaba en el carro, mientras estaba acelerando, dije, ¿cuál será? Mm, bueno, estoy con el GPS ya me dirá. Entonces digo, pero tengo que tomar el desvío, dije. Entonces, había esa ruta, cuando miré esa ruta, como les digo, me dio mi chiripiorca, como podemos decir, al estilo de Chispirito, y cojo la ruta hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, la izquierda, hacia la derecha que decía Pucará. Me meto hacia la derecha y era una calle más estrecha, más angosta. Yo decía, bueno, es la vía de desvío. Qué raro, pero como es de desvío, bueno, de repente es distinta, ¿no? La mirada más angosta. Y seguía avanzando, avanzando, y ya estaba haciendo una ruta totalmente nueva. Pasé un puente angosto. Dije, qué raro, como un puente angosto. Bueno, seguiremos avanzando. Seguí avanzando. Llegué, me acuerdo, a la ciudad de Pucará. Miré mi GPS y mi GPS ese decía, voltea a la derecha y siga de frente. Bueno, lo agarré y dije, ya, pues, si el GPS dice que siga de frente, yo le he puesto Juliaca, pues estoy bien, ¿no? Ya, y seguí avanzando. Pasé Pucará y había una avenida plana, una, una carretera, perdón, una pista recta, totalmente recta y plana. Entonces, cuando tú tienes una vía recta, plana, sin carros, bueno, al menos en mi caso, me llama a empezar a acelerar un poco más. Y ya no estaba a 120, sino ya estaba a 140, 150. ¿No? Estaba yendo a 140, 150. Tenía toda la vida vacía. Estaba yéndome a 140, 150. Mira mi GPS que decía que siga de frente y yo estaba corriendo de frente. ¿No? Me emocioné por la pista, que me había olvidado que se supone que estaba en una zona de desvío y no podía ser tan distante, ¿no? Se supone que el desvío debe ser corto, unos minutos nada más. Yo llevaba bastante tiempo corriendo. Bueno, finalmente seguí corriendo por esta carretera a más de 140, 150, 160 por momentos. Como les digo, tenía la pista totalmente vacía. Tenía un carro que tenía peso, que se afianzaba muy bien a la pista, así que tenía totalmente control del timón. Y veo unas zonas donde la pista se miraba como si fuera agua. O sea, se miraba como pocitas de agua, ¿no? Cuando una pista ves y dejan las huellas los carros pesados, ahí estaban las huellas de los carros pesados, yo veo las huellas y las huellas veo que tenían como agua. Bueno, ha llovido y tiene agua, ¿no? Entonces estoy igual, no hay problema. Sigo corriendo con el vehículo a 140, 150. Paso por estas pocitas de agua, que eran muchas. A partir de esta que empecé a mirar, miré muchas pocitas de agua en toda la pista. Empiezo a pasar por estas pocitas de agua y siento como el carro empieza a hacerse de lado. La cola empieza a jalar hacia atrás, yéndose hacia la derecha la cola del carro. Yo estaba medio extrañado, ¿no? Qué raro que jalaba un poquito, pero igual normal podía controlar. Y pasa un vehículo pesado por mi costado, en contra, y la sola fuerza de este carro, siendo yo una camioneta pesada, hace que mi carro se ladee mucho más. Pasando por estas cositas que yo pensaba que era agua, me ladea mucho más y casi, casi, de hecho, salí de la línea blanca que tenía el lateral de la pista, me salí de esa línea lateral hacia el costado. Y el carro estaba yéndose como de costado, no estaba corriendo a más de 140, pero estaba yendo como de costado. Entonces, yo miraba que mi carro se estaba ladeando y estaba haciendo como ese culeteo hacia el costado. Y voy a mirar al costado. Claro, no era mucha profundidad, pero como que a 1,5 metros más o menos estaban las chacras ahí abajo. ¿No? Entonces yo miraba que estaba así culeteándome a 140 y no sentía tracción en el carro. No sentía que el carro corría, pero como que se deslizaba, como que patinaba el carro. Estaba patinando a 140 de costado. Estaba el carro patinando de costado. Yo sentía que iba a perder el control ya del carro en cualquier momento. Y bueno, ese rato no lo pensaba, pero básicamente solo estaba pensando en mantener el control del vehículo, porque lo único que quería era tener el control del vehículo a esa velocidad que estaba. Dije, imposible frenar, porque si yo freno con esta culeteada, puedo acelerar el proceso y irme de lado. ¿No? Entonces trataba de mantenía la velocidad, o sea, bajándola, digamos que de manera sutil, pero tratando de concentrarme más en mantener el control del timón. No sé en qué punto de toda esta zona, como les decía, que yo pensaba
que era agua, encuentro una zona firme, como que media seca, y la llanta agarra tracción y salta. El carro salta y recupera el control y sale recto. Y ahí paso y después más allácito dejo de ver esas lagunitas de agua que había, ¿no? Y continúo, después de eso, y dije, claro, mi esposa estaba del costado, ya se había despertado porque había dormido un pequeño tramo, y ya no me decía nada, solo me vio nomás y no me decía nada. Igual yo trataba de no transmitir ninguna desesperación ni nada, ¿no? Pero estaba ahí, tratando de mantener solo el equilibrio. Salté, tuve tracción, controlé el carro, estuvo recto, ya estaba más tranquilo. Sigo avanzando y ella me dice, no, oye, esta ruta es nueva, ¿no? Sí, le digo, tomé el desvío, pero no sé, me parece medio raro. Yo miro el GPS y me pongo a ver el GPS y veo la línea azul marcada en el GPS, ¿no? Y veo, y lo adelanto porque seguía la línea recta, pero ya faltaba poco, lo adelanto y veo que me dice que veo un óvalo a la entrada y le da vuelta al óvalo para regresar por la misma pista. Yo llevaba más de una hora manejando por esta pista. Eh, y yo, ya bueno, en ese entonces todo pues todo un desequilibrio, ¿no? O sea, yo llevo una hora manejando por aquí, casi muero en el camino, yendo en una ruta que estaba totalmente equivocada, ¿no? Llego, ¿y por qué pasaba eso? Porque el GPS me estaba diciendo que como había elegido la ruta equivocada, y en esa zona donde volteé a la derecha, según el GPS, decía que no se podía doblar a la izquierda, así que tenía que doblar a la derecha, irme por esa ruta recta hasta el primer óvalo que encontrara, darse la vuelta del óvalo, regresar y ahora sí ir de frente por la ruta que tenía que ser. Todo porque el GPS decía que no podía doblar a la izquierda, sino que el sentido era hacia la derecha. Bueno, una hora de travesía, conocí a Yaviri, nunca había conocido, conocí, bueno, al menos el óvalo del ingreso a la ciudad de Yaviri, la conocí, me di la vuelta en el óvalo y retorné. Retorné por esta misma vía, ya obviamente a menos velocidad, y noté que esos supuestos charcos de agua no era agua, no había sido agua ese charco, no era agua, era hielo, había sido hielo que, o sea, en un momento, claro, fue líquido, fue agua, pero con el frío de la noche se había vuelto hielo y eran zonas que se habían tapado, pero de hielos, eran hielos que estaban ahí. Y por eso es que cuando yo pasé con el carro, al estar las llantas sobre el hielo, se fueron ladeadas, ¿no? El carro a esa velocidad fue perdiendo un poco el control total del carro. Y si no hubiera sido por esa zona seca que encontré, donde el carro agarra tracción y salta, probablemente sí hubiera podido terminar volteado al costado, ¿no? Porque tenía la velocidad y además de que fui empujado por el otro carro grande al venir en sentido en contra, ¿no? El aire, la energía que bota ese carro hacia los costados me hizo ladear mucho más, ¿no? Y de ahí retorné, regresé toda esa hora que había caminado en demasía, en exceso, digamos, retorné, crucé otra vez por Pucará, agarré la ruta hacia la derecha, en este caso ya, divisé la calle por donde había salido, había tomado la ruta equivocada, pasé de frente y más allá veo que Calapuja era camino intermedio entre Zángaro y Juliaca. Y lo que yo debía haber hecho era haber tomado la ruta de la izquierda, irme a Calapuja y iba a llegar a Juliaca. Y lo hubiera hecho en tan solo 40 minutos o hasta 30 minutos creo que era de ahí. 30, 35 minutos de ahí. Y no las 2 horas y media que me tomó finalmente llegar hasta el punto, ¿no? Esa fue la primera experiencia que tuve, en donde, bueno, casi nos descarrilamos porque yo pensé que era agua y en realidad había sido hielo, ¿no? Y vimos que el carro podía patinar. Aprendizaje, riesgos, cosas que hay para ver por ahí. Pero bueno, fue una experiencia más y pudimos salir airosos de esa experiencia. Aprendimos algo más, conocí Pucará, donde salen los toritos, esos toritos que ponen en los techos. En Pucará vi muchos esos toritos, los toritos en parejita que ponían en los techos de las casas. Me compré unos después, pero no en Pucará, sino en Puno. Cuando fui más adelante, unos años después fui a Puno, ya les contaré más adelante otra experiencia. Conocí donde se hacían esos toritos, se hacían ahí. Conocí a Yaviri, donde dicen que
sale el mejor cancacho del Perú. No pude conocer la ciudad porque venía con prisa, pero al menos sé por dónde se va y cómo se llega, ¿no? Claro, y esta es la ruta que hacen los carros que hacen normalmente la ruta Arequipa-Cusco. La ruta es así, es por Pucará, van a Yaviri y salen hacia el Cusco. Conocí la ruta hacia el Cusco, como dice el chavo, sin querer querer. La experiencia por ahí, recomendación, si hay zonas en las cuales hay esas zonas así de donde ya las llantas de los carros pesados han dejado sus huellas, no estaría de más una recomendación. Si sabemos que esta zona tiende a llover y hace hielo, un letrerito por parte del Ministerio de Transportes indique zona de deshielo, ¿no? Para un poquito orientar y de repente algunas personas despistadas como yo, que no tuvieron nunca la experiencia de pisar hielo, sepan que en la carretera puede haber hielo, ¿no? Y tomen algunas previsiones adicionales y quizás no terminen en desastre, ¿no? Luego, algunas personas despistadas como yo quizás les pase y no se hayan tomado la previsión de darse cuenta de que eso no era agua, sino era hielo. Podría ser muy, muy útil, creo, una señalética al inicio, para saber, sabiendo que esa carretera pues, tiene esas cosas, ¿no? Bueno, experiencias que hay. Esta les quería contar el día de hoy, espero que les haya servido de experiencia y de anécdota, además, nada más que contar por ahí para la vida. Listo. O sea, todo lo que les quería contar el día de hoy, espero que les vaya muy bien. Cuídense, recuerden, los que no saben, el día miércoles 9 de la noche estoy haciendo una presentación de un proyecto de terrenos para casas de campo en Puerto Maldonado. Cuento que he ido a Puerto más de 10 veces, de las cuales casi todas he ido manejando. Así que conozco muchas partes de la ruta. He ido 2 veces en bus, malas las dos. La segunda, el retorno fue un poco mejor, malas las dos. Y una vez fui en avión, me hice la ruta de Arequipa, Lima, Puerto Maldonado. Pero la mayoría de las demás veces las he hecho manejando. Así que mi experiencia de manejo hacia Puerto es excelente, me gusta mucho la ruta y la hago sin complicaciones y siempre prefiero más manejar que ir en bus, e inclusive que ir en avión.